9:25 de la mañana y bueno, vamos a poner sobre la mesa un tema sobre el que no nos gustaría hablar nunca, ¿no? Porque si esto se tiene que poner en marcha es porque hay una vida que está en peligro, una vida que está en riesgo. En estos días, lamentablemente, tuvimos que hablar de esto por la desaparición de Agostina Vega y después todo terminó en el hallazgo de sus restos y toda una secuencia de hechos que terminaron configurando este femicidio que es sobre el que se está investigando y bueno, sobre el que hay mucha polémica y sobre el que hemos estado hablando también. Pero bueno, para hablar porque no he ido al tema, de lo que implica la alerta Sofía, en qué situaciones realmente se puede activar y qué implica. Estamos con quien sabe del tema, Silvia Soria, abogada, integrante del estudio Dobis y Asociados. Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Susana? Buen día a vos y toda la audiencia. Exactamente tal cual lo introducías, lamentablemente tenemos que tocar otra vez, justo hoy también el día de la marcha de Ni Una Menos, a 11 años de la primera, volver a tocar este tema, quizás con algunos puntos de vuelta débiles de la justicia, y lamentándonos con la muerte de otra adolescente, de otra niña, de otra mujer que tenía todo un destino y una vida por delante, ¿no? Me pareció sumamente importante explicarle a toda la audiencia que no tienen por qué conocer el trasfondo de esta alerta Sofía, que mucha gente lo confunde, que por ahí creen que se trata de una ley. Primero me parece viable aclarar que no es una ley, que es un mecanismo, digamos, del Ministerio de Seguridad, digamos que es un instrumento que tiene la justicia, que se puede usar o no, que no siempre es obligatorio y por lo tanto que justamente al no ser una ley no es obligatorio, ni para el Poder Judicial, ni para el fiscal que está llevando a cabo la investigación, ni mucho menos para los medios, porque sabemos que es un mecanismo que lo lleva a cabo, digamos, el CIFEBU, que se llama, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, de Niñas, Niños y Adolescentes, en situación de desaparición y con un inminente riesgo. Todo esto, digamos, y esta introducción vale la pena aclararla porque digamos, estamos hablando de que hay requisitos que esto tiene que cumplimentar. Y por ahí la gente no lo sabe, que por ahí, bueno, viste, se habla muy a la ligera, por ahí los medios de comunicación, bueno, hablan de la alerta Sofía, bueno, principalmente tiene que estar un caso judicializado, es decir, no vale de sola denuncia, sino que tienen que estar ya en una fiscalía con una investigación a cabo. Segundo, tiene que ser un menor de edad, por supuesto, digamos menor de 18 años, y que tiene que estar, y esto es la parte por ahí que más se puede discutir en cuanto a esta alerta Sofía, que es que tiene que estar y probarse la sospecha de un inminente riesgo grave para ese menor desaparecido. Y por ahí esto es lo que, digamos, podemos llevar a cabo en este caso en concreto, que es el caso Agostina, porque sabemos, y perdón que me voy al caso puntual un poco, No. Pero sabemos que Agostina desapareció en las últimas horas del día sábado. La familia realiza la denuncia al domingo, a las primeras horas del domingo, pero la alerta Sofía se activó recién el día miércoles, 80 horas después. Es un montón, y esto es por ahí lo que se discute. Como al no ser una ley, no está institucionalizada, no es que tiene toda una reglamentación que diga, bueno, cuándo se aplica, en qué plazo, no. El fiscal, digamos, si bien la familia realizó la denuncia y en las primeras 72 horas terminó incorporando muchas pruebas, digamos, en cuanto a personas, lo nombraron a Barrelier, dieron el tema de la sospecha del auto, dieron mucha información como para que a mi parecer, se probara esta sospecha de que había un riesgo inminente para esa menor. Aún así, a decisión, digamos, porque también, ¿quién decide que se active la alerta Sofía? Esto sí o sí es a pedido del fiscal. No lo puede hacer la policía. Por eso, digamos, la causa tiene que estar judicializada. Tiene que ser a requerimiento del fiscal que lleva a cabo la instrucción de la causa. Y recién después, a criterio del CIFEBU, que es este sistema federal, y acá está la cuestión burocrática. Ellos
analizan si el caso requiere o no esta alerta, activar la alerta Sofía, que es la difusión en los medios, ¿no? De la imagen de un menor de edad, de los datos personales y todo el contexto de las circunstancias del hecho de la desaparición. Entonces, acá es donde entra todo, toda esta cuestión burocrática que el fiscal de por sí ya tiene que analizar si la requiere o no. Y después, si la activan, el CIFEBU. ¿Quiénes integran el CIFEBU? Son personas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es un sistema federal y ellos, por esto, como somos un sistema federal Argentina, esto, va a todas las provincias. Cuando se publican en todas las provincias. Pero acá está todo el tiempo que se perdió, en este caso puntual, y en tantos otros más, ¿no? Porque desapareció el sábado, la familia denuncia a la madre a las pocas horas, había mucha información para decir, Agostina está en peligro, y aún así, 80 horas después, y recién una semana después encontraron el cuerpo. Entonces, hay muchas cuestiones burocráticas, creo que hay que volver a rever en la justicia para que esto... ¿Qué diferencia hay entre la alerta Sofía y la búsqueda de paradero? Acá en esta causa principalmente Missing Children, que es la cuestión esta a nivel internacional, criticó mucho el accionar en este caso puntual porque por este manejo burocrático y la pérdida de tiempo en las horas principales, que son las primeras. No quiero ahondar mucho, pero por ahí el fiscal se refirió cuando dio la conferencia de prensa, a decir que no había autocrítica porque no consideraba que se había perdido tiempo, por considerar que había fallecido, le habían dado muerte en las primeras horas, y que la alerta Sofía era solo para las tratas de personas. Lo dio a entender de manera indirecta, pero dijo, como que la alerta Sofía es solo para la trata de personas, cuando hay peligro de que un menor se lo saque del país o cuestiones así. Y acá es donde también esta cuestión burocrática y la cuestión, lamentablemente, de las mujeres que tenemos hoy en día y de los adolescentes principalmente, porque querramos o no, por ahí las demoras en activar esta alerta es porque se piensa así, es como, ya va a aparecer en vez de usarse esas primeras horas para activar el protocolo y que comience la búsqueda, la sociedad los medios de comunicación puedan colaborar en encontrar a la víctima o al menor, se piensa que que esas primeras horas se deja para ver si aparece porque puede estar en la casa de un amigo, de un noviecito, porque se dio a entender esto. Entonces, por ahí, se está usando como un poco al revés. Y yo creo, y no es así de hecho, porque esto es un mito, y esto que dio a entender el fiscal, de que solo era para situaciones de trata de personas, no es así. Esto es para todos los casos donde un menor de edad, donde la causa esté judicializada y donde se demuestre que hay un riesgo inminente, se tiene que activar el protocolo. Y otra cuestión, perdón, Susi, que me parece sumamente importante es derribar, y yo siempre digo, con derribar esos mitos que toda la sociedad cree. Viste que la gente dice, ¿cuánto tiempo yo tengo que esperar para hacer una denuncia? No hay tiempo. Viste que se dice 24, 48 horas. No, eso tiene que quedar súper claro. Las denuncias son inmediatas. No es que yo tengo que esperar 24 veces. Por ahí esto sucede en la práctica, en la diaria. Sí, no, pero aparte porque se ha visto mucho en las películas. También. Y entonces uno ya asume lo que... tiene está como... Claro, sí, como instalado eso. Instalado esa cuestión. En el momento en que vos sospechás que la persona no se ha ido por su propia voluntad, ahí podés hacer la denuncia. Sí, inmediatamente. La familia no tiene que esperar absolutamente ningún plazo. No existe, no lo hay. No es obligatorio esperar ningún plazo para hacer la denuncia. Y la policía, si la familia le otorga pruebas o tiene sospecha suficiente para creer que hay un peligro real, tiene que activar el protocolo. O sea, eso tiene que elevarse inmediatamente a Fiscalía para que el fiscal requiera al CIFEBU la intervención y la activación de la alerta Sofía. Más allá de toda esta burocracia, si cada una de las partes, y entendiendo que la policía no es quien activa la alerta Sofía, tiene que haber una judicialización del caso y tiene que pasar del fiscal al CIFEBU, eso quedó súper claro. Sí. Más allá de todo eso, si cada una de las partes actúa con celeridad, eso
va a contramano de los tiempos burocráticos, ¿o no? O sea, ganamos tiempo. Totalmente. A ver, si acá se hubiera activado y si no se hubiera pasado por alto, no se hubieran hecho hipótesis como se hizo, yo creo, no sé por ahí si se hubiera podido evitar, porque yo creo que era un plan macabro de este homicida, lamentablemente, por las circunstancias que se conocen públicamente del hecho, hablo. Pero sí, digamos, a ver, hubo mucha información que la familia le otorgó a la justicia, donde había personas, donde había un domicilio concreto, donde posteriormente incluso terminó siendo la escena del crimen. Entonces, yo creo que hay cosas que rever y autocriticarse, y bueno, estas son las que tanto se nombró las famosas deudas de la justicia, ¿no? Donde esta demora, y este es el análisis que uno hace, no hay tiempo que perder. Tienen que actuar con mayor inmediatez porque cada vez tenemos más mujeres, más víctimas, y bueno, lamentablemente hoy también la adolescencia, con un montón de circunstancias y contextos distintos de vulnerabilidad, donde esta gente, justamente los homicidas, se aprovechan, porque acá sabíamos que había un contexto de confianza, de traición para con la familia, para con la víctima. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser autocríticos, por ahí esto es la crítica que se le hace un poco al fiscal, hay que ser autocríticos, siempre. Y yo creo que siempre se puede mejorar, de que este sistema burocrático tiene y debe mejorar. Incorporar la humanidad en todo esto, ¿no? La perspectiva de género de entrada, Sí. Pero ayer hablábamos con Paloma Escudero, integrante del colectivo Ni Una Menos de acá de Río Cuarto, y la verdad que lo explicaba impecable, esto de, y yo lo decía esta mañana, ir a contramano de todo lo que ha hecho el patriarcado, incorporando la perspectiva de género, horadando al patriarcado, sí. Y que nos penetre como nos penetró el patriarcado. Bueno, ahora la perspectiva de género en el accionar de la justicia, de la policía, en volvernos sensibles y entender lo que está pasando, porque creo que se minimiza, cuando se considera a las personas cosas y descartables por determinadas causas, porque eso es lo que uno se siente cuando escucha ciertos discursos. Sí. Pareciera que en el fondo lo que importa son otras cosas y no la persona, no el ser humano que no perdió, le arrebataron su vida de una manera cruel, injusta. Entonces, eso creo que, por eso tan importante también las capacitaciones, ¿no? En la justicia, en la policía. Totalmente, sí, constantemente, y también esto que vos hablabas, Susi, de humanizar, de la perspectiva de género, no hay que subestimar ningún caso. Yo, un análisis propio, dije, considero que de última, no sé, esto es una apreciación personal, pero digo, que la alerta se active. A ver, si después sucede, porque yo, no sé, digo, por ahí es preferible evitar y decir, bueno, que se active, y si realmente era la suposición que muchos por ahí erróneamente hacen, tratándose de un adolescente, de una niña, de un contexto familiar de esta manera, bueno, de última viste que por ahí sucede, que se cobren de todos los gastos del movimiento que tiene que hacer la justicia para encontrarla, y en buena hora que parezca. Claro. Y que estuviera en la casa de un noviecito, de un amigo, en buena hora. Y eso después se arreglará económicamente con la familia. Bueno, hay un montón de alternativas, pero digo, ¿por qué obviar si tenemos la herramienta para poder aplicarla? Ojalá que nos equivocáramos por actuar de más y no actuar de menos. Exactamente. Claro. No subestimar ningún caso, porque esto es lo que pasó por ahí. Yo creo que en vez de utilizar esas primeras horas cruciales en investigar, en allanar, con datos muy concretos, se subestimó, y es como que usaron esas primeras horas en ver si aparecía. Y yo creo que debe funcionar al revés, justamente. Silvia, la familia o los allegados de la persona que sospechan que está en riesgo, ¿tiene alguna herramienta, algo para acelerar los tiempos, o simplemente tiene que esperar la humanidad de esa gente? Lamentablemente no. Denunciar, no a hacer llegar a la justicia, al fiscal, toda información, y como digo, de manera inmediata. No hay que esperar ningún plazo. Me parece súper importante remarcarlo, porque digo, está muy instalado esto de que hay que esperar, la gente tiene miedo de que no le tomen la denuncia. No, inmediatamente, y cualquier dato que se tenga, llevarlo a la justicia, para que, lamentablemente, es el fiscal el que lleva esa investigación. Y bueno, por ahí no queda otra que insistir. Tenemos un sistema judicial que estamos acostumbrados a insistir, bueno,
todos los días y a presionar para que se lleven a cabo de manera más inmediata las soluciones, ¿no? Y los medios de comunicación y la gente en general, porque ahora con el manejo de las redes sociales y todo, es como que todos nos volvemos comunicadores en un punto con estas cosas. ¿Cuál es el accionar responsable frente a esto? Cuando ya está la alerta Sofía, ¿cuál es el accionar responsable por parte nuestra y de las personas que manejamos redes y queremos colaborar? Sí, en realidad, bueno, acá hay una diferencia de lo que es Argentina con México, Estados Unidos, no me acuerdo cuál otro país. Y esto por ahí se cree que es una falencia argentina, porque digo, al no ser una ley, no están obligados ni quien lo requiere, ni el CIFEBU, ni los medios de comunicación. En otros lugares, los medios están obligados, que cuando hay una denuncia, y no hace falta que esté judicializada, los medios ya pueden, digamos, y es una cuestión que no es electiva, digamos, tienen como esta, no es obligación, pero de poder difundir la imagen del niño desaparecido. Sabemos que hay que ser cauteloso porque tratamos de una figura de un menor de edad, con lo que ello implica y con un montón de datos personales de ese menor. Pero digo, bueno, sabemos que actuar y prevenir antes de que sea peor. Entonces acá es como que los medios de comunicación no deben, digamos, publicar hasta tanto el CIFEBU no lo autorice, digamos, no active esta alerta. Pero bueno, por ahí también llega tarde porque toda la sociedad, por ejemplo, en este caso nos anoticiamos cuando esto se publicó en los medios de comunicación. Es el primer punto donde todo. Y en otros países tienen esta como connotación de que cuando se activa la alerta, tienen que interrumpir todo. O sea, vos estás en tu programa, todos tienen que interrumpir la programación que están haciendo para alargar la imagen del desaparecido. Entonces yo creo que hay cuestiones a mejorar, a cambiar y cortar con cierta burocracia para que esto pueda... Estamos siempre, lamentablemente, es como un círculo vicioso que siempre volvemos a tocar otro y siguen pasando los años. Antes era Sofía Herrera, después fue Agostina, después... Y siempre volvemos a víctimas y lamentablemente la mayoría de mujeres. No, y casos irresueltos. Recordemos Loan en Corrientes, Lian acá en Córdoba. Ni hablar. Todas estas situaciones que si se hubiera actuado de otra manera y a tiempo y encima son tiempos irreversibles porque claro. Digamos el no cuidar la escena del crimen, el no allanar un domicilio concreto con información a tiempo, son cuestiones donde ya el daño en la investigación ya está hecho, no se puede volver atrás. Entonces bueno, todo eso ya generó, más allá de la situación lamentable donde no sé si se pueden evitar estas situaciones o no, de muerte me refiero, pero sí por ahí actuar más rápido. ¿Por qué se llama Sofía? Por la causa Sofía Herrera del año 2019, que bueno, fue esta niña desaparecida de 3 años creo que tenía Sofía Herrera, no me quiero equivocar, y por eso lleva digamos, la familia se movilizó un montón y quiso que no fuera en vano, y por eso se llama Alerta Sofía. Antes de eso, ¿qué mecanismo había? No teníamos mecanismo para esto. De esta índole no, porque esto, digamos, es federal. Por eso permite también, digamos, que las publicidades y la difusión sea a nivel federal, digamos, para todas las provincias, porque sabemos que muchas desapariciones pueden ser objeto de trata de niños, de personas, y que los sacan inmediatamente de provincia a provincia o incluso fuera del país. ¿Crees que con una ley podría ir en contra de la burocracia? ¿Se podría hacer distinto? Y yo creo que sí, pero al mismo tiempo también tienen que cambiar otras cuestiones, digamos. Podemos tener una ley, pero si tampoco se aplica en tiempo, yo creo que una ley con una estructura más marcada, digamos, plazos marcados o exigencias más marcadas, que también tengan cierta responsabilidad los fiscales que llevan a cabo las investigaciones de estos hechos, de que tengan ese deber de actuar de manera más inmediata y que no sea tan a discreción, porque esto es a discreción del fiscal, si la pide o no, y a discreción del CIFEBU, si la activa o no. Entonces ya tenemos 2 instancias que son a discreción de 2 entes. Y en otros lugares donde funciona mejor, ¿quién toma la decisión? O sea, ¿quién debería poder tomar la decisión? No, también en el sistema judicial, pero incluso lo pueden hacer las policías. O sea, ellos pueden solicitarla. Entonces, bueno, siempre es el Ministerio de Seguridad el que termina teniendo, digamos, porque es el ente de mayor jerarquía para poder llevarlo a cabo, y al ser federal lleva esta cuestión. Pero siempre es judicial.
Silvia, bueno, muchísimas gracias para traernos luz a esta situación. Importantísimo esto que vos remarcaste y insistimos, la denuncia se puede hacer inmediatamente ocurrida la desaparición, no hay que esperar tiempo y cualquier tiempo que esperemos después nos corre en contra, entonces es muy importante hacerlo y ojalá hubiera la humanidad en todas las partes implicadas para esto. Después lamentarnos de haber hecho de más y no de menos. Exactamente. Como pasó en el caso. Y no, la verdad me quedo pensando, no puede ser nunca una excusa el hecho de que Agostina se sepa ahora que fue asesinada apenas desaparecida, no puede ser una excusa que justifique el accionar tardío. Nunca. No, y eso sí es motivo de autocrítica. Claro. Muchísimas gracias, Silvia. Por favor, gracias a vos, Susana, que estés muy bien. Silvia Soria, abogada, integrante del estudio Dobis y Asociados, siempre un gusto para poder poner luz en esas cosas que por ahí escuchamos tanto y no entendemos mucho. Seguimos en De Buena Mañana en un ratito, volvemos.